Mi nombre es María Teresa Ortiz Rodríguez, de profesión médica, y ya hace más o menos unos 8 o 10 años estoy dedicada a la parte holística, y en los últimos años enfocada más en la parte del manejo emocional, espiritual y energético de los pacientes. Ya que en la medida en que fui avanzando en mi profesión, me fui dando cuenta de que la mayoría de las patologías de los pacientes venían de una emoción guardada o atascada. Entonces eso me llevó a profundizar y a ver la medicina y aportarle a la medicina desde un lugar completamente diferente. Entonces, bueno, hoy voy a compartir con ustedes parte de mi experiencia enfocada hacia este tema que se ha hablado desde hace mucho rato, que es la atención humanizada en salud. Y les voy a dar como esa mirada holística que pues hoy la vida me ha permitido tener. Entonces voy a compartirles la presentación. Regálenme un momento, por favor. Bueno, me comentan si ven la presentación bien. Se ve muy bien. Perfecto. Entonces voy a comenzar con esta frase para que todos la sientan en sus vidas. Y es: regálate este día, este que estamos viviendo hoy, este momento presente. Olvídate de los problemas de ayer. No pienses en los planes de mañana y trata de ser feliz hoy. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Eso hace parte del ejercicio en el que a veces nos perdemos en la parte humana de vivir desde la humanidad. Y es que o nos quedamos viviendo el pasado o nos vamos a vivir el futuro y nos olvidamos de que el presente es lo que más tenemos que disfrutar y más tenemos que vivir, con todo lo que traiga, lo bueno y lo no tan bueno. Entonces voy a comenzar con algunas definiciones. La palabra humanizar. Humanizar habla de personalizar la atención. Cuando hablamos de personalizar la atención y de humanizar, sabemos de que esto incluye a todos los actores del sistema, no solamente a nosotros como personal de salud, sino que esto viene desde la parte política, bajando a todas las esferas. El tema es, como yo soy parte de ese sistema, yo de qué manera puedo aportar mi granito de arena, o sea, poner mi parte para que esta humanización se dé, para que el paciente sienta que está siendo atendido él como individuo. Entonces, a eso se refiere humanizar. Cuando yo hablo de holístico, viene de la palabra holismo, que significa totalidad. ¿Esto a qué me está invitando? A que yo pueda ver a esa persona que tengo enfrente, a ese ser humano, como eso, como un ser humano, a que lo deje de ver como una patología, a que lo deje de ver como una cifra, como un número más. Cuando hablamos de enfermedad, enfermedad no es solamente, como en algunos momentos se ha podido decir, es la falta de salud. Enfermedad es cuando dentro de nosotros hay un desequilibrio en cualquiera de los niveles que ahorita se los voy a mostrar, y eso hace que se genere una desarmonía dentro de nuestro cuerpo. ¿Y eso en qué se va a manifestar? En un síntoma o en una patología. Entonces, ¿qué es salud? Salud es la experiencia de la relación que tengo primero conmigo mismo, luego con mi cuerpo, luego con el entorno y luego con todo lo que me rodea. Entonces, miren todo lo amplio que es el concepto de salud y desde dónde viene, no es solamente desde lo físico. Entonces, atención humanizada viene siendo respetar la dignidad y la vulnerabilidad de cada persona. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona debe sentirse valorada, debe sentirse escuchada, debe sentirse respetada. Y como se los decía ahora, dejar de verla como una patología. Así que cuando hablemos de salud holística, estamos hablando de un total, y era lo que les decía ahora, las dimensiones. Poder ver que el paciente tiene una dimensión física, que es la que nosotros generalmente vemos, tiene una dimensión mental,
una dimensión emocional y una dimensión espiritual. Y que si cualquiera de esas dimensiones se altera, va a terminar manifestándose en la física. Por eso es súper importante. Yo sé que el tiempo de consulta es corto, pero también si lo aprendemos a aprovechar y un minutico que le demos al paciente una pregunta de qué está pasando en su casa, si hay algo nuevo que le haya sucedido emocionalmente, cómo se siente el día de hoy, eso nos va a ayudar mucho para guiar al paciente si el paciente necesita ser remitido a psicología, si yo le puedo aportar desde ese momento. O sea, aprendamos a ver el paciente como el todo que lo rodea y lo compone. Entonces vamos a comenzar con las dimensiones. Cuando hablamos de la dimensión física, estamos hablando del cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo es poder nosotros, como se los decía ahora, y enseñarle a las personas, a cada uno de nuestros pacientes, a que hagan conciencia de que su cuerpo deben de valorarlo, deben de cuidarlo y deben de aprender a escuchar las señales que él nos da. Nosotros, nuestro cuerpo siempre nos está enviando señales. Comienza con los síntomas, síntomas que a veces no le colocamos cuidado. El dolorcito de cabeza que se nos vuelve recurrente, pero no lo escuchamos. El dolor en la espalda, no lo escuchamos. Y resulta que el cuerpo a través de eso nos está diciendo, hay una emoción atascada, hay un tema en tu hogar probablemente o en tu trabajo que no te está dejando estar tranquilo y no le estás prestando atención. ¿Y eso en qué termina reflejándose? En el cuerpo. Entonces es poder permitirnos saber un poco más del paciente, un poco más de su historia, más allá de que el síntoma, cuándo comenzó, con qué frecuencia, sino también si hubo algún detonante emocional, algún conflicto familiar o personal que se lo haya detonado. Cuando hablamos de la parte mental o de la dimensión mental de todos nosotros, es donde vamos a mirar la capacidad que tenemos nosotros los humanos de mantener las relaciones armoniosas con nosotros mismos y con los demás. Aquí, ¿qué pasa y por qué es tanto énfasis con nosotros mismos? Y sobre todo cuando estamos en personal de salud. Porque es que si yo no tengo una relación armoniosa conmigo, si yo tengo conflictos conmigo, lo más probable es que termine cargándome con la historia del paciente, porque de una u otra manera esa historia del paciente está reflejando inconscientemente en mí algo que yo tengo que resolver, una situación que yo no he visto. Entonces, si el paciente no tiene amor hacia él mismo, no tiene amor propio y a mí eso me molesta y me incomoda, ¿será que yo sí realmente me estoy amando? Yo que estoy hoy enfrente de ese paciente. ¿O cuáles son esas creencias que yo tengo frente a la enfermedad, frente a la situación económica, frente a la situación social? ¿Cómo veo yo a esa otra persona y cómo me veo yo mismo a través de esa otra persona? Entonces la dimensión mental nos invita a que revisemos eso, a que revisemos esas creencias que traemos de nuestro hogar, de las experiencias vividas, a que revisemos los patrones que tenemos, esos patrones repetitivos. Es que así lo hacía mi mamá, es que así lo hacía mi papá. ¿Cuáles son nuestras percepciones y algo que de lo cual somos muy, y lo hacemos muy frecuentemente, es juzgar? Juzgar a los demás y a veces nos juzgamos a nosotros mismos y somos nuestros peores jueces, nos damos durísimo. Entonces revisemos cuáles son los juicios que yo tengo frente a la situación y a la circunstancia de la otra persona. ¿Será que llega mi paciente y entonces el comentario es que usted no se cuida, es que usted no ha ido a las citas, es que usted es un irresponsable? ¿Y será que eso es solamente del paciente o eso que yo le estoy diciendo al paciente cómo está haciendo en mí y yo sencillamente estoy terminando y lo estoy descargando en mi paciente? O sea, revisemos los juicios con nuestros compañeros, cómo juzgo y critico a mi colega, a ese que hoy llegó con un problema y no tiene la misma disposición, a ese que hoy tuvo un conflicto con su hijo o con su hija y llegó emocionalmente bajo y yo en vez de apoyarlo le caigo encima. Entonces revisemos cómo están siendo esas relaciones y cómo estamos viviendo esa dimensión mental entre nosotros, como compañeros, como colegas y con nuestros pacientes.
La siguiente dimensión es la emocional. Y en la emocional, pues es empezar a reconocer las emociones, aprender a aceptarlas e integrarlas. Empezar a entender de que todos los seres humanos pasamos. Puedo estar muy feliz, pero también puedo tener algún momento de tristeza. Puedo tener rabia. El tema es cómo me comporto frente a la emoción, cómo la estoy manejando. ¿Estoy reconociendo esa emoción o estoy sintiendo que eso que estoy sintiendo es culpa del otro y yo no me estoy haciendo cargo de esto como es en mí? Porque esto que esta otra persona dijo, mi compañero, mi paciente, mi familiar dijo, terminó afectándome a mí emocionalmente. ¿Qué me está recordando? ¿Qué me está moviendo? Cuando yo puedo empezar a reconocer esas emociones en mí, va a ser mucho más fácil el poder aceptar e integrar o sanar eso que realmente a mí me molesta de lo que el otro dijo o de lo que el otro hizo. Entonces comencemos por revisar qué es lo que realmente me está molestando, qué es lo que realmente debo aprender, dónde estoy enfocando mi energía. Resulta que cada cosa que la vida me pone, el paciente que la vida me está colocando enfrente, algo tengo que aprender de ese paciente y algo le puedo dejar yo a ese paciente, algo le puedo entregar. Y cuando hablamos de esa parte humanizada es yo qué le voy a dejar a este paciente hoy positivo. O sea, el paciente viene con una cantidad de rollos de su casa, a eso súmale una enfermedad. Y si es un cáncer que de una u otra forma, dentro de las creencias y lo que se ha vivido es cáncer es igual a muerte. Entonces, todo lo que ese paciente trae encima, ¿yo qué puedo hacer en ese momento, en un minuto, para que ese paciente al menos hoy se sienta diferente? Para que ese paciente al menos hoy diga, qué bueno haber venido a este espacio. Así sepa que su enfermedad va a seguir, que cuando llegue a su casa el conflicto va a seguir igual, pero se va con una palabra, se va con una sonrisa, se sintió que fue valorado, se sintió tratado como ser humano, que quizás en otro lugar no lo hacen. Y eso que podemos hacer por cada ser humano va a hacer que la situación cambie, que nuestro sistema de salud cambie, porque a veces queremos dejarle todo a los demás. Entonces, esto es responsabilidad de la institución de salud, esto es responsabilidad del Estado, y sí, ellos tienen responsabilidad, pero nosotros también la tenemos. Y es desde ahí como lo humanos que somos y al escoger esta profesión de salud elegimos servir, pues desde ese servicio demos lo mejor de nosotros cada día. La dimensión espiritual. Cuando hablamos de la dimensión espiritual, nos salimos completamente del contexto religioso exclusivamente. La dimensión espiritual toma en cuenta el concepto religioso, pero también hace referencia a una conciencia de ser trascendente. ¿Esto qué quiere decir? De ver más allá, de no quedarme solamente en este cuadrito, sino ampliar y saber que hay diferentes formas de pensar, saber que hay diferentes formas de ver la vida. Tener claro de que si inclusive tenemos en nuestra manito 5 dedos y todos son completamente diferentes y están en mi cuerpo. Entonces, imagínense cómo es el proceso cuando es otra persona, es otro ser humano, con unas creencias y unas formas de ver la vida completamente diferentes a las mías. Si yo nací en la costa, tengo unas creencias y unas percepciones de la vida. Si yo nací en Bogotá, tengo otras completamente diferentes. Y si nos encontramos los dos y no aprendemos a respetarnos esas dos culturas, pues vamos a chocar porque es que tú no haces lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y viceversa. Entonces, cuando hablamos de esa parte espiritual, incluye todo, incluye la forma de ver más allá, de conectarme con la naturaleza, de que te conectes con ese ser superior en el que tú creas, sea cual sea. Lo importante es que creas que hay una fuerza que es mucho más grande que tú, perdón. Y esa fuerza es la que te va a ayudar y la que te levanta todos los días y la que te permite hacer un montón de cosas. La naturaleza es de las cosas que más nos conecta, nos relaja y agradecer. La gratitud
es de las cosas más grandes que podemos hacer, agradecer todo lo que tenemos. Desde la gratitud vamos a conseguir que nuestra vida fluya de una manera diferente. Desde la gratitud vamos a atraer cosas nuevas y diferentes a nuestras vidas. Y cuando hablamos de agradecer, todo lo que tenemos es lo bonito y lo no tan bonito de la historia. Es agradecer todo. Agradecer inclusive la enfermedad, porque la enfermedad termina siendo un maestro en nuestras vidas. ¿A cuántas personas la enfermedad no las ha hecho cambiar, no las ha hecho tomar conciencia de que la forma en que estaban actuando no era la mejor? ¿Cuántas personas a través de la enfermedad han logrado reconciliarse con otras familiares o con otros amigos que tenían distantes? ¿Cuántas personas a través de la enfermedad han decidido cambiar su estilo de vida? Hacer más conciencia, ser más humanas, ser más tolerantes. Cuando yo puedo ver lo que la enfermedad tiene para mí, puedo aprenderlo, puedo agradecer, porque ella vino a ser un maestro, así como mi compañero, así como mi jefe, así como el paciente está siendo un maestro para mí. Algo me está mostrando. Y eso lo debo agradecer. Lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, cuando yo puedo ver a mis pacientes, me puedo ver yo, puedo ver a mis colegas, a mi familia, a mis amigos, desde estas 4 dimensiones, desde esta totalidad, va a ser mucho más fácil salirme del juicio y poder aportar, poder decir, ok, entendiendo esta situación, siento compasión por la historia de esta persona y desde ese lugar hoy voy a decirle esta frase, hoy voy a darle esta palabra. Definitivamente esta persona debe ser vista por un profesional que le ayude en su tema emocional porque está muy anclado ahí. Miremos el paciente como un todo, como un total. Entonces, de acuerdo a esto, cuando hablamos de salud holística, es poder pensar nuevamente en la relación que tengo con los demás y conmigo mismo. Los invito a todos a que se revisen cómo se están relacionando con ustedes mismos. Ese paciente que está ahí, ¿qué les está reflejando? ¿Será que simplemente es formularlo y zafarme del paciente ya, que lo atiendan las enfermeras y somos los médicos? ¿O que yo desde el lado del médico puedo hacer? Puedo aportarle. ¿Me estoy limitando solamente a hacer lo mínimo que me toca hacer? ¿Será que sí estoy a gusto con lo que estoy haciendo? ¿Será que sí estoy vibrando desde ese lugar? ¿O será que quiero hacer otra cosa y estoy aquí porque me toca? O sea, revisemos todas esas circunstancias porque todo eso hace y afecta la relación médico-paciente y hace que la atención ya no sea tan humanizada, ¿sí? Que es la queja de muchos pacientes. Y sabemos que hay muchos pacientes que pueden llegar agresivos, que pueden llegar molestos. Y entonces hay un dicho que dice que para pelear se necesitan dos. Y si el paciente llega molesto y yo también lo recibo con una cara de ogro, pues imagínense el ambiente de la consulta, va a ser supremamente harto. Entonces es aprender a separar lo que yo tengo, mis problemas de la casa, con lo que tengo en la institución. Aprender a darle a ese paciente y a su acompañante, porque a veces nos olvidamos del acompañante. Aprenderle a dar también a ese acompañante cuando me pregunte una explicación clara. Entender que él no tiene el conocimiento que yo tengo, que le tengo que hablar, como yo digo, en español, en términos que el paciente y el acompañante entiendan. Que si yo salgo y saludo con una sonrisa, los puedo desarmar. Entonces, miremos todas las cositas y todos los tipsitos que tengo para poder hacer una atención más humana, para poderle aportar a mi institución una energía diferente, una vibración completamente diferente. Entonces, recuerden siempre que así como yo tengo problemas, el que está sentado también. Y a ese súmenle el problema de salud. Veamos siempre a nuestros pacientes con una actitud positiva. Ayudémosles a gestionar sus emociones. Ayudémosles a contribuir a que disminuyan su ansiedad y su estrés. Hay muchos estudios que muestran que cuando le podemos disminuir la ansiedad y el estrés a los pacientes, la
frecuencia en las consultas se disminuye. Y si la frecuencia en las consultas se disminuye, pues yo también voy a tener como colega como médico, perdón, o como personal de salud, pues más posibilidad de bajar mis propios niveles de estrés y de ansiedad. Entonces revisemos todo lo que podemos aportar. Y si yo en esos momentos no tengo la capacidad, porque no me siento, porque siento que no tengo el conocimiento de ayudarle al paciente con la gestión de sus emociones, bueno, entonces busco la posibilidad de que alguien le ayude, que alguien con la experiencia le pueda ayudar, le pueda aportar a ese paciente. Y de la misma manera, si esto que este paciente me está reflejando a mí, esta situación que estoy viviendo, y yo soy el que reconozco como personal que necesito ayuda, pues hombre, también busquemos la ayuda, somos seres humanos, no somos dioses. Entonces, cuando necesitemos que alguien nos ayude a gestionar nuestras propias emociones, que son un caos total muchas veces, y que simplemente ponemos una máscara de que aquí todo está bien, pues busquemos la ayuda. De esta manera todo va a fluir de una manera completamente diferente. Recordando que cuando vemos el paciente desde lo holístico, cuando yo me centro, como les decía en esa primera frase, en vivir el presente, en el estar en el aquí y en el ahora, yo puedo aportarle a mi paciente a que viva el presente. Sí, tiene una patología, sí, se va a morir, todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No tengo ni idea, pero todos nos vamos a morir. De esa, ninguno se ha salvado hasta el momento. Todos vamos a terminar allá. La muerte es un trascender. La muerte hace parte del proceso de la vida. El tema es que yo no me puedo enfocar en que me voy a morir. Yo me voy a enfocar en lo que tengo hoy. Hoy tengo una familia. Hoy tengo un servicio de salud. Hoy tengo colegas. Hoy tengo trabajo. Hoy tengo amigos. Pues me los gozo hoy. Hoy tengo alimento. Me gozo hoy mi comida, mi desayuno, mi almuerzo. Me gozo de poder saludar a mi compañero del lado. Todo eso, aprender a decirle al paciente, vive tu presente. Salte del pasado, salte del futuro, vive el hoy. Lo que tienes hoy, disfrútalo con todo lo que hay. Eso es parte del ejercicio de ser felices. Cuando yo aprendo a disfrutar lo que tengo hoy. Eso es vivir el presente. Entonces voy a mostrarles como algunos tipsitos que se los he estado diciendo dentro del ejercicio de cómo podemos aportarle a nuestros pacientes, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a nuestra familia, una atención humanizada. Porque aunque hoy el enfoque es en salud, la atención humanizada, el servir humanamente, hace parte de la vida cotidiana. Entonces, lo primero y la primera recomendación es ser humano conmigo mismo. Y es cuando yo me levante, cuando esté frente al espejo, decirme algo positivo todas las mañanas. A veces ni nos miramos, salimos corriendo y créanme que si ustedes, eso no les va a tomar más de 30 segundos. Mirarse al espejo y decirse algo bonito, algo positivo. Lo que ustedes quieran, hoy va a ser un gran día, ahorita les voy a mostrar algunas ideas de frases, hoy va a ser un gran día, tú puedes hacerlo, confía, cree en ti, porque cuando yo me miro al espejo me estoy hablando a mí mismo. Entonces el que yo me diga esa frase positiva todas las mañanas, al volverlo algo frecuente en mi vida, va a hacer de que mi día sea diferente, a pesar de todas las dificultades que puedan haber, va a hacer que yo pueda vivir un día diferente. Cuando yo me salgo del cuadrito, cuando yo con el problema y la situación respiro, me centro en el presente, créanme, y hagan el experimento. Van a poder encontrar soluciones más fáciles a cuando se cierran y es yo no puedo, yo no entiendo, ahí me cierro, pero cuando digo, ok, respiro y bueno, vamos a ver cuáles son todas las opciones que tengo, vamos a ver cuáles son todas las posibilidades que tengo para resolver eso, la vida les va a mostrar todas las opciones y todas las posibilidades que tienen. Entonces, no se cierren en lo negativo, ábranse a las cosas positivas. Yo siempre digo, volteemos la arepa. Voltear la arepa es verle el otro lado a la situación y desde ahí voy a poder encontrar más soluciones, perdón. Y algo que es un ejercicio que hago y lo hago con mis hijas es cambiar la palabra problemas por retos. Cuando yo me enfoco en la palabra problema esto es un caos, aquí encontrar una solución no va a ser fácil.
Pero si yo le cambio a esa palabra problema y le pongo cuál es el reto que tengo hoy, pues el reto me invita a generar ideas, a construir algo positivo, a decir, bueno, esto lo puedo manejar así, lo puedo hacer acá. O sea, la mente te cambia al solo cambiar la palabra problema por reto. Nuevamente le digo, inténtenlo, ensáyenlo con conciencia y se van dando cuenta, se irán dando cuenta que la vida les va a ir cambiando a ustedes y a los pacientes. Enséñenle a los pacientes estos truquitos. Mi señora, cuando usted se levante, dígase algo bonito. Usted es una persona valiente, usted es una persona valiosa, usted es una mujer bella. O sea, esas cositas al paciente le van a cambiar su día. Quizás no la vida, pero sí su día. Cuando podamos tener, cuando lleguemos a nuestro sitio de trabajo, ese saludo amable y respetuoso a mis compañeros, saludar con una sonrisa, mirar a la gente a los ojos. Cuando llegue el paciente a mi consulta, llamarlo por su nombre. A veces el paciente ingresa y nosotros estamos pegados del computador. Ah, sí, señora, ¿cómo me le va? Y ni siquiera la miramos. ¿Cómo es eso para mí si yo soy ese paciente y la persona que está enfrente ni siquiera me mira, ni siquiera me determina? Entonces, el poder, buenos días, doña Sandra, ¿cómo amaneció? Siga, siéntese. ¿Hoy en qué la puedo ayudar? Eso no te toma más de 15 segundos y al paciente le estás cambiando la historia y tú te estás sintiendo mejor. Entonces, hagan el ensayo. Sonreír. Una sonrisa no cuesta. Obviamente, hay días que no estamos para sonreír, pero en lo posible traten de sonreír, teniendo en cuenta que el que está enfrente no es el responsable de lo que a mí me está pasando en mi vida, en mi casa, en mi hogar. Entonces yo no tengo por qué descargarme con esa persona. Entonces sonreírle a esa persona va a hacer que el día sea diferente. Sonreírle al portero, a mis compañeros, a mis jefes. Algo que pueden hacer para tener en sus consultorios. Pueden tenerlas escritas, frases positivas para que el paciente se las lleve. O un día llegar con unas tiritas de frases y cuando llegue a tu compañero, ve, mira, te regalo esta frasecita. Eso aporta, eso es humanizar, eso es holístico, eso es ver que los pacientes y las personas que están a mi alrededor tienen una serie de conflictos que una frase les puede alegrar el día. Enseñarles a agradecer cuando el paciente se vaya, gracias por venir. Agradecerle a mis compañeros cuando están ahí, cuando el otro me cambia el turno, cuando el otro me cubre, cuando yo le puedo ir a ayudar al otro porque está colgado. Entonces, si el otro vino y me ayudó, gracias por tu apoyo. O sea, la gratitud, comiencen a manejar la gratitud en la vida y las diferentes bendiciones del cielo les van a llegar mucho más fáciles y ustedes las van a percibir. Porque ya agradezco lo que tengo, entonces es mucho más fácil sentir lo que llega después. El bendecir, bendecir nuestra vida, bendecir la vida de la otra persona, el poder decirle a ese paciente, Dios te bendiga. Es muy bonito, porque eso lo hace sentir a uno en paz, lo hace sentir a uno contento, independiente de la religión que tengas, independiente de las creencias, bendigo, agradezco. Y como les decía ahora, estas son algunas de las frases que pueden tener en su consultorio, algunas de las frases que pueden decirse a ustedes mismos. Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos. Lo que les decía ahora, vivir el presente, disfrutar lo que tengo y cuáles son las herramientas que yo hoy como auxiliar de enfermería, las herramientas que yo hoy como enfermero, enfermera, como médico, como médica tengo para aportarle al sistema de salud. Independiente de que el sistema de salud sea un caos, de que haya todo lo que nosotros sabemos y decimos del sistema de salud y que es una realidad, no vamos a decir que es mentira, pero desde ese lugar, con eso que yo tengo, ¿cómo puedo aportar a que la salud de este paciente sea diferente? A que la vida de este paciente sea diferente, a que el sistema sea diferente. ¿Qué puedo ingeniarme? ¿Qué puedo crear para que mi ambiente laboral sea diferente? Esta es otra frase, eres amor, eres luz, brilla. Decirme esa frase, enseñársela a mis pacientes,
va a hacer que te sientas mejor. Dite todos los días al espejo, eres luz, eres brillante, eres inteligente. Eso te va a llenar, te va a hacer crecer tu autoestima, te va a hacer sentir valorado y asimismo puedo transmitírselo a los que están a mi alrededor cuando yo me la creo y cuando yo lo vivo. Recordemos que el Maestro Jesús decía dentro de los mandamientos es amar al prójimo como te amas a ti mismo. Y entonces a veces es te amo, y cuando nos vamos a ver a nosotros mismos, nosotros no nos estamos amando. Entramos en depresiones, entramos en caos, pero si digo que amo al otro, entonces revisemos si estamos en coherencia o en incoherencia con eso. Empecemos a crecer nosotros mismos, a revisarnos a nosotros. Otra frase que me parece súper linda y es el color a tu día se lo pones tú. Y puede ser el día más lluvioso del mundo. Pero si tú lo ves con alegría, si tú sientes que la lluvia es una bendición, que las plantas necesitaban la lluvia para poder crecer, para poder germinar, para darnos alimento, que la lluvia va a refrescar nuestro día en la ciudad. O sea, si yo le puedo ver todo lo bonito a la lluvia, le estoy cambiando el color. Entonces es eso. Así el día sea el más triste del mundo porque tengo una situación compleja, bueno, ¿qué voy a aprender de aquí? Voy a tener un espacio para desahogar mi tristeza, si me corresponde hablar con mi jefe y decirle necesito que me regales 10 minutos porque es que vengo con un conflicto, necesito ir, llorar, desahogarme. Hombre, hablemos. Créanme que podemos tomarnos un espacio porque es que si no yo voy a terminar descargando todo eso en el paciente. Entonces, busquemos la forma de ponerle el mejor color a nuestros días. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Y es como lo que se dice, es vive como si fuera el último día, o sea, gózate tu día. Haz de que ese día sea el mejor con todo lo que trae, sin cambiarle un punto o una coma. Con todo lo que el día venga, gózate. Hoy voy a dar lo mejor de mí. Y eso hace, si puedes enseñarle al paciente, hoy vas a dar lo mejor de ti. ¿Y en qué vas a dar lo mejor de ti? Entonces vas a ir juicioso, mira, vas a agendar tus citas de una vez, pasa y reclama tus medicamentos. Da lo mejor de ti hoy para que tu salud cada vez esté mejor. Y explicándole al paciente que su salud es todo, no es solo lo físico. Que se construya desde cada dimensión. La frase de yo puedo es una frase súper poderosa. Y es yo puedo. Y el yo puedo es ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer hoy para que tu vida y la vida de los que te rodean y la vida de tus pacientes sea mejor y sea diferente? Soy capaz. Todos los seres humanos somos capaces de hacer lo que nos propongamos, en positivo o en negativo. Depende de cómo queramos vibrar o cómo queramos ver las circunstancias. Entonces, reconoce qué eres capaz de hacer para cambiar tu vida y para aportarle a la vida de los demás. Estas son frases que se las dejo ahí de tipsitos para que ustedes las digan, se las digan a ustedes mismos, se las enseñen a su familia, a sus pacientes, las compartan con todos los demás. Y recordemos que cuando quieran revisarlo están las leyes del espejo. Y recordemos esas leyes del espejo porque son de las cosas que nos hace o cargarnos de las historias de los pacientes o hacernos que no nos importa. Entonces, ese paciente, esa historia, ¿cómo me está cargando a mí? Miren, si en algún momento ustedes se sienten afectados por la historia del paciente, invítense a revisar esas diferentes situaciones en su vida. Quiten el paciente y esa situación que a ustedes les generó dolor, que a ustedes les generó angustia, les generó tristeza, revisen en ustedes cómo ha sido. Si es que eso quizás lo vieron en su infancia, lo vivieron por allá en su infancia, lo vieron a través de alguien que para ustedes fue muy importante. Y resulta que esa persona lo que está simplemente es mostrándome a mí un dolor o una herida que tengo pendiente por resolver, que tengo pendiente por trabajar. Y en ese momento la vida me invita a buscar ayuda. Y cuando les hablo de buscar ayuda no es simplemente buscar un profesional que nos ayude. Hoy en día la tecnología tiene lo que ustedes quieran. Entran a YouTube y encuentran meditaciones, encuentran frases, encuentran conferencias, encuentran talleres, lo que ustedes quieran de acuerdo a lo que estén viviendo.
Y si sienten que a través de eso no lo pueden realizar, bueno, entonces busquemos la ayuda, un psicólogo, un terapeuta, pero no se queden atascados, porque cada vez la vida les va a colocar más situaciones a través de diferentes maestros, de diferentes personas que a ustedes los pueden terminar cargando, entre comillas, y no es cargando, simplemente es reflejando una situación. Así que recuerden que lo que pasa con mis pacientes también me está diciendo y me está invitando a mí a que me revise por dentro. ¿Para qué? Para que yo pueda ser una persona diferente. Y cuando hablo de ser diferente es que pueda vivir una vida más armónica, pueda fluir más fácil con la vida. Desde ese lugar los invito a que se revisen qué pasa cuando ese paciente llega a mí. ¿Qué pasa cuando yo simplemente quiero decirle al paciente, ah, bueno, te vas, esta es tu fórmula, chao, nos vemos y como que aquí nada ha pasado? ¿Por qué soy tan indiferente ante esa situación? Entonces revisémonos nosotros porque eso nos está hablando de nosotros mismos y de lo que vivimos en nuestra niñez, en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Los dejo con esta frase de Sigmund Freud donde él decía, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas, que era lo que les estaba mostrando ahorita. Y miren, Sigmund Freud, ¿hace cuánto lo dijo? Entonces, como una buena palabra, una buena actitud, una actitud positiva va a hacer que nuestro día y el día de las otras personas sea completamente diferente. Recuerden que la actitud positiva abre la mente a nuevas ideas. Bueno, esto es lo que tengo para compartirles a ustedes desde la atención humanizada, viéndolo desde una manera holística e integral. Ya ustedes me cuentan si tienen preguntas, si tienen dudas. Por acá con muchísimo gusto en lo que les pueda aportar, con mucho gusto.